Muy bueno. Ha sido un poco accidentada estas reuniones que he estado haciendo porque no sé cuánto tiempo llevo y solo he hablado dos veces. Bueno, han habido varias circunstancias que no esperábamos. Vamos a leer Lucas 16 por tercera vez, y ojalá sea la última. Desde el versículo 19, la conocida historia llamada, el título aquí, los títulos no son parte de la inspiración divina, como sabéis, pero aquí se ha puesto el título de El rico y Lázaro y que solamente es mencionada por Lucas. Ahora, esta serie obedece a que yo estaba hablando en el pasado, meses el domingo por la mañana, de las parábolas que están mencionadas en Lucas, solamente en Lucas, no en otro lugar. Ahora, al decir esto, ustedes estarán entonces concluyendo que esta historia sería una parábola también. Y ya les dije la última vez que estuvimos juntos que hay disparidad de opiniones al respecto, hay discusiones al respecto a través de los años, si este relato es una parábola o una historia que el Señor haya contado. No hay acuerdos entre algunos estudiosos. Ahora, lo que dice es extraordinario y eso es lo que importa. Jamás habría contado alguna historia sin un sentido, ¿verdad? Sin un propósito, sin una verdad encerrada allí en esa historia. Siempre hubo una verdad que enseñar. Y ese es el caso, por supuesto, aquí también. La historia comienza en el versículo 19 diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez o hacía fiestas, daba fiestas, no es que hacía para él, las daba para muchos invitados seguramente de su alcurnia, siendo rico. En el versículo 20 nos introduce el Señor al otro personaje de la historia que es y lleva por nombre Lázaro. Esa es una de las diferencias que encuentro en alguno, con una parábola. Aquí hay un nombre propio. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Ansiaba este hombre pobre, ansiaba saciarse de la migaja que caía de la mesa del rico, pero, por supuesto, aunque no lo diga, aquí tenemos que pensar que quién podría haberle llevado alimentación. Y aún los perros venían, dice, y le lamían la llaga. No sé si lo dije aquí, pero los perros eran animales aborrecidos por el pueblo judío, no amados, porque eran considerados animales de carroña. No digo nada para aquellos que tengan algún perrito. Solamente estoy diciendo que ese será el concepto de 2000 años atrás en la tierra de Palestina, ¿ya? Los perros. Versículo 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. 25. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que tuviste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero este ahora es consolado aquí y tú atormentado. Además, aparte de eso, dice, de todo esto, además de todo esto, un gran abismo, debe ser la traducción correcta, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo:
El rico a Lázaro, perdón, a Abraham, le hace una segunda petición. Hay dos peticiones. La primera, y que acabamos de leer, de que Lázaro vaya a refrescar su lengua, vaya a refrescar su sed en ese lugar de tormento. Entonces la segunda petición de este hombre a Abraham es: te ruego, pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que ellos no vengan también a este lugar de tormento. 20. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y él entonces dijo, el hombre rico: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hasta aquí. Y el Señor nos ayude en esta casi media hora, más o menos, para explicar algo más de esta historia. He dado varios detalles y ya no sé cuántos. Puede que me repita en algunos, pero ya conocen la historia. Entonces creo que la última vez estuvimos hablando de este hombre en este lugar llamado tormento. Traté de explicar el vocablo Hades. El vocablo Hades proviene probablemente de un vocablo Gehenna, que era un lugar. Eso también es parte de la historia, no de la escritura. Gehenna, que sería un lugar donde habitualmente nosotros veríamos antes, no sé, ahora parece que no, donde se quema la basura. Esos basurales que están siempre encendidos, quemándose toda la basura que bota la gente. Allí, históricamente, para el pueblo de Israel, dos malvados reyes que tuvo Israel quemaban eh, a sus ídolos, a Moloch y otros. Hacían sacrificio incluso de niños. Así que era un lugar terriblemente aborrecido por el pueblo de Israel en los tiempos de Cristo. A eso hace mención el vocablo Hades. Lugar donde van los muertos, en la traducción a veces más correcta, que en el Antiguo Testamento sería Seol, el hebreo Seol. Hades es el griego y el otro es Seol, pero es el lugar donde irían los muertos. Ahora, el lugar donde van los muertos, dice usted, es el cementerio. Y entonces creo que una de las no principales, una de las grandes verdades que el Señor aquí está mencionando, y no solo, repito, por mencionar, una de las cosas que el Señor está mencionando directamente, con mucha claridad, es que la muerte no es cese de vida. Creo que esa es una de las verdades que hay que aprender esta mañana. Si es que alguien no lo ha, la mayoría sí lo sabe. Cuando una persona muere, no deja de existir. Se usaba mucho, y no sé si todavía, en los diarios antes, cuando se leía más el diario: ha dejado de existir en la ciudad de Concepción, fulano de tal, etcétera. En realidad, nadie deja de existir. Lo que va al cementerio, al sepulcro, es el cuerpo, y el cuerpo, según la palabra de Dios, es el tabernáculo que habitamos los seres humanos. Quien les habla habita en este cuerpo, este tabernáculo, esta tienda, y qué bien el nombre que tiene, tienda, tabernáculo, porque con los años ya se habrán dado cuenta que este tabernáculo ya va perdiendo muchas de sus características originales, ¿ya? Entonces, una de las enseñanzas que hay aquí es eso, creo yo, una de las tantas que el Señor quiere mostrarnos. El lugar donde Lázaro está, el lugar donde el rico está, se llama un lugar de tormento. Llámese Hades, llámese Seol, y usted va a encontrar en las Escrituras otro vocablo más que el Señor también usó, como el vocablo infierno, que sería la traducción también para Hades, infierno. Aparece. Aparece en las Escrituras la terminología más fuerte, o el término que sería eterno, como lugar, que se llama el lago de fuego. Si usted lee después en casa con tranquilidad Apocalipsis capítulo 20,
allí va a encontrar lo que se llama el juicio del gran trono blanco. Es el juicio final. Hay religiones que le han llamado el juicio final y es cierto, es el último juicio para el ser humano. Allí están presentes, dice que hay un trono establecido en el cielo y todos los muertos están de pie delante de Dios. ¿Cómo puede ser eso? Que los muertos estén de pie. ¿Usted ha visto un muerto de pie? No, ni caminando tampoco, ni hablando tampoco. Pero lo que quiere mostrarnos el Señor, revelarnos su palabra, es que la existencia es eterna y que en algún momento, todos los seres humanos que rechazaron a Cristo como su Salvador se presentarán ante ese juicio. Y damos gracias a Dios por su misericordia, porque cuando Cristo vino del cielo hace 2000 años atrás y tomó forma humana sin pecado, Él se hizo hombre y en la cruz del Calvario Él dio su vida y por eso es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Isaías leemos en su profecía diciendo que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. O si citamos al apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 3, el apóstol Pedro dirá que él mismo, el Señor, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Mis pecados los llevó Cristo, mis pecados los asume Él. Fue en la cruz del Calvario donde mis pecados fueron cargados en su cuerpo. Y por eso que Él fue allí dejado a un lado, abandonado por el Dios bendito, santo y justo. Dios mío, dijo Cristo, ¿por qué me has desamparado? Y Él fue desamparado para ampararnos a nosotros. El Hijo de Dios en la cruz del Calvario está sufriendo por pecados que no cometió. Está pagando lo que no debe. Como dijo el profeta, y he de pagar lo que no robé. Sí, Él pagó lo que no robó. Él pagó por pecados que no cometió. Pero aquellos que rechazan el Evangelio, aquellos que no han querido creer el Evangelio, lo único que tienen es un lugar de tormento. Esa es la verdad de esta historia. Hay un lugar de tormento. Ahora, perdón, el rico no va a este lugar porque es rico y Lázaro no va a un lugar donde está siendo consolado, así se llama, un lugar de consuelo, no va allí porque sea pobre. Eso no existe. En la revelación de la palabra de Dios no hay diferencia, dice Dios, por cuanto todos pecaron, pobres y ricos, somos pecadores, todos pecaron. Eso dice el apóstol Pablo a los romanos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace la ausencia, el pecado hace la gran distancia que hay entre Dios y el ser humano. El pecado no perdonado hace que una persona, al partir de este mundo, no vaya a la presencia de Dios. Es increíble la cantidad de personas que hablan cuando parte un ser querido. Y entonces ellos dicen, bueno, mi hermano, mi papá o mi está en el cielo y desde el cielo nos está ayudando. Si es jugador de fútbol, está jugando fútbol seguramente. Mire qué tontería más grande. Bueno, se dicen muchas barbaridades que no tienen sentido para una inteligencia humana como la nuestra. Somos seres inteligentes. ¿Alguien dirá que son más inteligentes que otros? Bueno, no sé cómo podrá medirse, pero todos somos inteligentes. Y por lo tanto, creo que la inteligencia humana se niega a decir tamañas mentiras como una de las tantas que acabo de decir. Hay muchísimas más. Bueno, la base de nuestra fe es Dios. Creemos lo que Dios dice. Creemos lo que Dios enseña. Creemos lo que Dios revela. Y este libro, la Santa Biblia, es la palabra infalible de Dios. Todo lo que usted necesita saber de su existencia en este mundo, todo lo que necesita saber de lo que Dios ha hecho por usted, todo lo que usted necesita saber del futuro que viene para el ser humano, está revelado en su palabra. Así que la pregunta que hay que hacerse es, si yo muero en este instante, ¿a dónde me iré? ¿Usted tiene seguridad al respecto?
¿A dónde se irá? Porque solo hay dos lugares. Si yo solo, si yo solamente me guiara por este pasaje, yo diría que los lugares que hay aquí y son llamados, hay un lugar de tormento y hay un lugar de consuelo. Llámese cielo el lugar de consuelo, llámese infierno o lago de fuego el lugar de tormento, pero está claro lo que el Señor está enseñando. El Señor está diciendo hay un lugar donde uno es consolado. Eso es lo que dice Abraham al rico en el versículo cuando le responde a su primera petición, que es negativa la respuesta. ¿Qué es lo que quiere este hombre rico? Que Lázaro vaya del lugar donde está, en el seno de Abraham, que indica un acercamiento, que indica un aprecio, un amor, un consuelo, y Lázaro está siendo consolado allí. Y entonces le pide que vaya Lázaro, que venga Lázaro, envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Envía a Lázaro. Esa es la petición. Envía ayuda, que venga por mí a auxiliarme en este lugar de tormento. Creo que no hay imaginación tan grande para poder retener o para poder más o menos tener una visión de lo que puede ser este lugar. Nadie ha ido, o que sepamos, ninguno de nosotros ha ido a verlo. Tampoco sabemos nada del cielo, excepto lo que puede decirnos las Escrituras. Pero yo me quedo y es suficiente para mi fe y es suficiente para la confianza que tengo en mi Dios, que existe un lugar de tormento que no iré y existe un lugar de consuelo a donde el Señor me espera. Y no hay más. No hay más. Estoy escuchando a una persona, hasta mandé un chat porque uno podía participar en esa especie de foro, era por internet, y él está hablando de Dios me ama. No le voy a dar más detalles, dónde y cómo, etcétera, y quién era, pero era un hombre mayor que yo, así imagínense, mayor que mí en edad, me refiero. Se veía más viejo que yo. Entre paréntesis, no se dice adulto mayor. ¿Sabe cómo se dice? Se dice persona mayor. Cambió la terminología. Por si acaso, no me diga a mí adulto mayor, dígame persona mayor. Antes se decía viejo, anciano, etcétera. Se cambió a adulto mayor, resultaba como mejor, pero ahora encontraron que hay una frase muchísimo mejor y se llama persona mayor. Bueno, esta persona mayor está hablando, Dios me ama. Y en su amor, Dios, como que está imposibilitado o no lo puede hacer, de enviar a una persona a sufrir por la eternidad. ¿Está de acuerdo? ¿Dios es amor? Sí. Casi le digo, pero querido profesor, hay dos cosas que usted olvidó. Que Dios es santo y que Dios es justo. Y que Dios en su santidad, ¿cómo podría el pecado estar en su presencia si no es borrado antes o limpiado antes? Y si es justo, la justicia de Dios obliga a un buen juez. ¿Usted conoce a un buen juez? No existe, me dirá usted. No vamos a hablar de ello tampoco. Pero Dios es un Dios justo, no se va a equivocar. Y la justicia de Dios tiene que dar un castigo justo al que lo merece, por supuesto. Así que en algunas veces, en la enseñanza que algunas personas pudieran dictar, están equivocándose en el concepto de Dios que tienen. Tienen un concepto de Dios muy estrecho, muy limitado. No es lo que Dios se ha revelado. Sí, Dios es amor. Gracias a Dios que es amor. De tal manera amó Dios al mundo. Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí se habla de perdición y habla de vida eterna. Aquí se habla de un lugar de tormento y de un lugar de consuelo. Cuando en Juan 5:24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No irá a dónde,
a condenación, o la palabra allí es juicio, no irá a juicio, ha pasado de muerte a vida. Se habla de muerte y se habla de vida, y no es la muerte física ni la vida física, es la muerte espiritual, que es eterna también, y la vida espiritual. Cuando creímos en Cristo, el Señor nos otorgó vida. Esa vida es eterna, se llama así. Esa vida se llama vida eterna, pero es la vida espiritual que Dios nos dio y que no teníamos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Así que me estaba entusiasmando y contándole todo este rato que estuve escuchando a esta persona, porque citó al ladrón en la cruz. Citó, usted sabe que hay dos ladrones crucificados con el Señor, ¿verdad? Y uno de ellos dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, oh, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que ese hombre está en el paraíso, está con el Señor. Eso es lo que le dijo el Señor, y él no puede mentir. Así que él hizo cita de eso y del amor de Dios hacia el pecador. Y yo pregunto, ¿me puede decir, por favor, dónde está el otro ladrón? Y no me contestaron, sí. Bueno, no sé cuántas preguntas hice porque eran muchos los participantes, pero fue interesante. A veces no hay respuestas o a veces no se quieren dar respuestas porque eso no va con lo que han estudiado a lo mejor, no sé, puede ser, o sus creencias. Así que, resumiendo, la existencia humana es eterna. Usted es eterno. Usted sigue existiendo por la eternidad sin ese cuerpo. Porque si muere, ese cuerpo suyo va a ir y seguramente ya tiene comprada una tierrita por ahí, ¿no es cierto? Donde le van a sepultar, ya tiene todo listo, todo arreglado, puede ser, hay previsión, usted ha sido aprovisto para todo eso, precavido, etcétera, 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 etcétera. ¿Importa dónde me sepulten? ¿Tiene importancia aquello? Bueno, este hombre fue sepultado, pero dice que abrió sus ojos y está en tormento. ¿Se abre los ojos en una urna debajo de la tierra? ¿De qué hay que pensar? Cuando uno lee la palabra de Dios, hay que pensar. Si usted está escuchando a un predicador, piense y no le crea todo. Piense. ¿Será cierto lo que está diciendo? ¿Qué base bíblica hay para lo que está diciendo? ¿Esa es la verdad de Dios? ¿Qué estamos predicando? Cuando predicamos el Evangelio, ¿qué estamos diciendo? Cuando enseñamos la palabra de Dios, ¿qué estamos diciendo? Y aquí están estos dos. Bueno, ya no están juntos. Hay un abismo que los separa. No se puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá, es imposible. No se puede. Y el hombre reconoce, estoy atormentado en esta llama. ¿Usted se da cuenta que el hombre puede ver? ¿Tiene cuerpo? No, pero puede ver. Habla, pero no tiene lengua, pero habla. Sufre, siente dolor. Y todas esas cosas que nosotros sufrimos aquí a través de un cuerpo. Y dice el versículo, pero Abraham le dijo, vamos, me salto aquello, al final le dice, ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Quédate con eso. Hermano, podemos quedarnos con esta seguridad de que tú eres consolado y serás consolado por la eternidad solo por lo que Cristo hizo por ti, nada más, nada más. No hay mérito alguno en el ser humano, no hay. Como sabéis, por gracia sois salvos. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Esa es la dádiva de Dios, es gratuita, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios nos lleva al lugar de consuelo. Pero el lugar de tormento,
¿Qué hay que hacer para ir al lugar de tormento? ¿Qué hay que hacer? Nada. Pecador, quédate como estás. No hagas nada. Escucha mil veces el Evangelio, no hagas nada con el Evangelio. Ve a tantos familiares que han partido con gozo por haber creído en Cristo y están en ese lugar de consuelo con su Señor, y tú no haces nada. Eso te lleva al lugar de tormento. No hagan nada. Oído sordo. O más bien debo decir que sí estás escuchando tal vez. O a lo mejor te fuiste de la reunión hace rato. A mí eso no me incomoda, porque hablo de Dios y Él es testigo de cómo piensas y de qué estás pensando ahora. Lo importante que es ahora, el momento en que hay que abrir el corazón para creer el mensaje de salvación. El Señor dijo, el que oye mi palabra y cree, el que oye y cree. Y has oído la palabra de Dios muchísimas veces. Entonces, el versículo, oh, parece que me estoy dirigiendo a mi querido hijo Mark. Parece que tendré que seguir, parece. Pensaba terminar ahora. Ahora le dijo el versículo 26, además de todo esto, una gran cima, ya lo hemos visto, no se puede pasar. Y entonces, versículo 27, viene la segunda petición de este hombre. ¿Se puede rogar en el infierno? Parece que sí. ¿Hay respuesta a las oraciones? No, no hay respuesta. Y entonces este hombre dice en el versículo 27, entonces le dijo, te ruego pues, Padre. ¿Se dio cuenta que tiene conciencia y conoce a las personas? ¿Conoció a Lázaro? ¿Conoció a Abraham? Parece que más inteligente que antes. Parece que sus capacidades no solo se han conservado, sino que pareciera que han mejorado. Entonces le dijo el rico a Abraham, te ruego, Padre, te dice Padre, ¿eh? Te ruego, pues, Padre, como patriarca en Israel, te ruego, pues, Padre, que le envíes, ¿a quién? A Lázaro. Pero Lázaro no está sepultado. Volvemos a lo mismo. Envía a Lázaro. Le ruego que lo envíe a la casa de mi Padre. Como yo dije el domingo pasado estábamos en la capital. Prediqué 3 veces. Ni que aquí. Bueno, siempre aprovechan un poco las visitas, ¿verdad? Y dice en este versículo, entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíe a la casa de mi padre. El domingo antes pasado yo dije que soy el menor de 5 hermanos. Y ese domingo anterior al que prediqué, habíamos sepultado el cuerpo de mi hermana, de una de mis hermanas. Así que me quedan 2 hermanas y yo, de los 6. Los demás todos partieron. Y cada vez que leo este pasaje siempre me acuerdo, tengo 5 hermanos. ¿Dónde están? Los que se fueron. ¿Dónde se han ido? Como le dije, creo, no sé si lo dije aquí, pero cuando partió mi hermano mayor en un accidente y fuimos a Santiago para los funerales y todo aquello, y nos quedamos, mi señora y yo, hospedados con mi otro hermano, que también ya falleció.
Y esa noche no dormí nada. Y pensaba, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste, mi hermano? Víctor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué no te prediqué el evangelio? ¿Por qué no fui más insistente? Una de las razones era porque siendo el hermano menor y con muchos años de diferencia, el hermano menor tiene una ventaja, es como más regalón, pero tiene una desventaja, que no tiene un papá, tiene tres o cuatro. Así que yo tenía dos papás y dos mamás, por lo menos. Pero ¿sabe cuál era mi preocupación toda la noche? No dormí nada, nada. ¿Dónde te fuiste, hermano mío? ¿Dónde estás? Porque no aproveché las oportunidades a haberte por lo menos escrito una carta para hablarte del cielo, para hablarte del infierno. ¿Dónde te fuiste? Tengo 5 hermanos, dice este hombre. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Son salvos? ¿Tus padres viven aún? ¿Son salvos? ¿Tienes a alguien cercano, amado, querido? ¿Son salvos? Cuando partan de este mundo podrá decir en sus funerales, ¿estás con el Señor? Yo hablé en el funeral de mi hermana 2 veces. No pude decir algo así. No tengo seguridad. Ve que este asunto es serio, porque no es para esta vida, solo es para la eternidad. Y no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. A la edad, a cualquier edad, llega la muerte, como dice un himno que cantamos sin verla venir. Y el alma no sabes a dónde ha de ir. Así, cuando hablo y tengo la oportunidad de hablar en algún funeral, y no sé, creo que todos los cementerios de esta zona, más conozco. Sí, es un agrado hablar cuando uno habla, que es un creyente el que ha partido. Pero qué diferente es hablar cuando la persona que partió tú no sabes nada si alguna vez tuvo fe en la persona de Cristo. ¿Cuándo partiremos? No lo sabemos. Pero ¿estás listo? Y este hombre dice, tengo 5 hermanos. Versículo 28. Para que les testifique, o sea, es un hombre muy inteligente, ya tiene solución. ¿No le dije yo que las personas somos inteligentes y no se pierden en el infierno, menos en el cielo? Y el hombre sigue siendo inteligente, parece. Tiene ya la solución, tiene la solución. Envía a Lázaro a la casa de mis hermanos, que se presente a ellos, que vaya y golpee. Soy Lázaro, vengo enviado para advertirle que hay un lugar de condenación, hay un lugar de tormentos. Allí está vuestro hermano, sufriendo. No se puede salir de allí. Las oraciones no se oyen. Se sufre. No vayan. Me han enviado para advertirles, para que no vayan a ese lugar de tormentos. Por favor. Eso haría Lázaro, ¿verdad? A lo mejor se presentaría. No vayan. Yo no estoy allí, diría Lázaro. Yo estoy en el seno de Abraham. Yo estoy siendo consolado. Pero vuestro hermano está siendo atormentado y él no quiere que ustedes vayan a ese lugar de tormento. Esa es la petición. Envíalo
a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y ya tenemos la respuesta. Y de eso hablaremos otro domingo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el camino para no ir al lugar de tormento? ¿Cuál es el camino para ir al lugar de consuelo? ¿Qué hay que hacer? Como dijo aquel conocido, ¿verdad? Tenemos este precioso texto allí. Es una pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Para ser salvo de qué? ¿En qué está pensando este hombre? ¿Salvación de qué? ¿De qué es salvo? ¿De qué es salvo el creyente? Los que se han bautizado, una de las tantas preguntas que escucharon fue esa. ¿Eres salvo? Sí. ¿De qué eres salvo? ¿Qué es la salvación? ¿Salvación de qué? ¿Salvación de ir al infierno? Eso es la salvación. Y este hombre que estuvo a punto de quitarse la vida, le dice a Pablo y Sila que están en la cárcel en la ciudad de Filipo. Allí están. Después de Lidia, aquí está este hombre, están presos estos dos. Y este hombre, este soldado responsable de los presos de aquella cárcel, se va a matar. Piensa que ha sido un fracaso como cuidador. Vino un terremoto y pensó que todos se escaparon, pero Pablo y Silas le dijo, no, 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 estamos aquí, no te haga ningún mal. Estamos aquí. Me encanta esa frase, no te haga ningún mal. Estamos aquí. Y ese hombre dijo, "Oh, ¿qué debo hacer para ser salvo? Solo Dios ha detenido mi mano para no quitarme la vida y partir al infierno mismo. ¿Qué debo hacer salvo para no ir al lugar de tormento? ¿Qué debo hacer? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta clara de este gran hombre de Dios y Silas, su compañero de trabajo en la obra misionera. Hombres que recorrieron ciudad tras ciudad, kilómetros más kilómetros, caminando en barco, etcétera, asaltados con hambre, náufragos en alta mar. Cuánto sufrimiento, Pablo, para llegar con el mensaje de salvación a un lugar. Llega a Filipos un sábado y va al río. Allí hay oraciones de judíos y habla el evangelio a las mujeres que se han reunido. Qué preciosa historia. El Señor abrió el corazón de Lidia. Ella estuvo atenta y creyó en Cristo. Hermanos, esa es nuestra tarea. Ver al perdido, si está muy cercano a nosotros, con oración, con dependencia del Señor, predicarle el Evangelio, hablarle que existe un lugar que se llama tormento. Es un lugar donde se sufre. Hay un lugar de consuelo para que les testifique. Seamos testigos en vida, verdaderos testigos, porque hay falsos testigos. Que testifiquemos la verdad de Dios. No importa quién sea el que esté a nuestro lado. Hermanos, aprovechemos. El tiempo es corto. Se termina muy luego. Los días pasan, le decimos, los días pasan volando. No nos damos ni cuenta. Y han pasado años. Que el Señor abra el corazón de los que no son salvos. Los que escuchan tal vez ahora por Zoom. Y los que ya somos salvos, honremos al Señor. Glorifiquémosle por nuestra vida, por nuestro testimonio. Testifiquemos de nuestra fe.
hablemos el Evangelio. Que el Señor les bendiga.